Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va a la oyentada querida? ¿Cómo le va a la patria streamera de Eva TV? ¿Cómo le va a los sublevados y sublevadas de Cenizas Quedan de este nuevo programa de Eva TV con crónicas ardientes de la Argentina sublevada? Y si ya saben, si yo digo sublevado y digo ardiente, ¿a quién voy a presentar? A Roberto Caballero, mi compañero de todos los días. ¿Cómo anda, Caballero? Muy bien, más sublevada y ardiente será usted. Ay, muchas gracias. ¿Cuántos aplausos nos pusieron? Es Ya verdad, tiene buena sí, onda me este gusta viernes. eso, sí. Sí, me gusta. La verdad que está bien. ¿Un poquito más? ¿Un poquito más de qué aplauso? ¿Un poquito más? No. Miren lo que está haciendo, está pidiendo aplausos. No se hace. Es que es un programa lindo, es un programa sobre nada buena. Es un programa ya, Ah, y ya encima estamos con fuegos los cohetes, artificiales bien, también, sí. porque es reivindicador, necesitamos poder festejar, celebrar lo que no siempre podemos hacer, caballero, en la Argentina, pero hoy sí, porque vamos a recuperar la memoria de una peronista, una hada buena de Eva Perón, pero de la Fundación Eva Perón. Estamos hablando de la nueva estatalidad. En un punto sí. Tenemos presente esto que venimos señalando, ¿no? Justamente, el Estado tiene que estar presente, sí, pero sobre todo tiene que ser eficiente. Tiene que llegar. Tiene que llegar, tiene Exacto. que ser eficiente, tiene que ser efectivo, tiene que transformar. Bueno, no hay dudas de que el peronismo inaugura una nueva estatalidad en la Argentina, una nueva forma de llegar, incluso con unidades que recorrían todo el país. Sí. Atenti con eso. Hoy vamos a estar contando esa historia. Muchísimas gracias por todos los mensajes que nos vinieron dejando. Acá hay un regalito. Otro sorteo. Hay algo. Otro sorteo. Sí, que viene de la mano de Mamita Querida también. ¿Se acuerda que hace un par de programas tuvimos una remera de Mamita Querida? Voy a mostrar un poquitito, porque usted siempre quiere saber de qué material está hecho, qué es. ¿Se vio algo? No, no se ve nada. Tiene asa. Sí, ya Bueno, está, tiene asa. Vamos a darle. Dijo, Vamos tiene a ver. asa, Tiene asa. Bueno, pueden Es bonito, ser muchas muy bonito. cosas con asa. Todo lo que sorteamos es bonito, che. Sí. Y ¿Por por qué nos eso lo quedamos quieren nosotros tanto. con estas cosas? Sí. ¿Por qué tenemos que estar sorteándola? Che, una cosa, porque lo que Sí. vamos a hablar hoy es de un acto de sublevación. También. Esto es una crónica Estoy de acuerdo. ardiente de la Argentina sublevada. Y esto es un acto de sublevación, porque hasta que llega la Fundación Eva Perón en la Argentina, lo que había eran damas de beneficencia, que eran las señoras y señores de las familias tradicionales de la sociedad, colaborando con aquellos que les sobraban en el mejor de los casos, o gastando plata en eventos para recaudar plata que iban a gastar en otros eventos, pero que nunca le llegaban a los que necesitaban. Y con recursos del Estado, caballero. La sociedad de beneficencia, no sé si tienen eso presente, la sociedad de beneficencia se manejaba también con recursos del Estado. Lo que pasa es que tenía una lógica de caridad. Y lo que viene a transformar el peronismo y lo que viene a transformar Evita es dejar de dar esa caridad y de empezar a transformar con ayuda social, con políticas públicas. ¿Y cómo es esa construcción entre el Estado y entre la Fundación Eva Perón? Sí, yo puedo dar un testimonio de vida, un testimonio familiar. Yo soy el nieto de Francisco Caballero y de Ofelia Pérez, que era mi abuela, mi padre era Miguel Ángel. Mi papá tenía asma, era muy chiquitito, vivían en Puente Alsina, había mucha humedad allí, producto del riachuelo, digamos, ¿no? Estaban ahí a la vera del riachuelo. Y mandan una carta a la Fundación Eva Perón diciendo que ese no era el lugar adecuado para una persona que sufría asma, para un chiquilín que sufría asma, y desde la Fundación no solamente los llaman, sino que a mis abuelos dieron una vivienda a pagar durante más de 30 años, una vivienda construida por el Banco Hipotecario Nacional en Villa Celina, barrio General Paz. Y allí se crió mi viejo, allí yo iba a la casa de mis abuelos. La terminaron de pagar la casa en el año 1978. Hago la aclaración porque en estos tiempos libertarios o libertinos para la derecha pareciera que fueron regalos. No fueron regalos. Fueron la posibilidad que no tenían. Fueron la posibilidad de que un Estado los escuchara, fueron la posibilidad de que un Banco Hipotecario Nacional, que era un banco público, fomentara nada más y nada menos que la construcción de esos edificios. Les cuento rapidito. Ascensor, edificios de 11, 12 pisos, ascensor, tenían mármoles, tenían bañera, que era toda una excepcionalidad. Hay gente que hoy todavía no conoce la bañera en Argentina, en aquel tiempo, tenían bidet, tenían un departamento de 3 ambientes. Allí se crió mi padre. Yo siempre me pregunto, ¿qué hubiera sido de mi padre si seguía viviendo allí en Puente Alsina? ¿Qué hubiera sido de mí? ¿Qué hubiera sido de la familia, en definitiva? Nos impactó fuertemente la Fundación.
a nosotros como a millones de argentinos y de argentinas que supieron, después de la década infame, que se llama así no por casualidad, que había un Estado que era presente, pero también era eficiente. Esa nueva estatalidad acarició a mi familia y nos puso en un lugar del cual nunca más nos fuimos, porque uno puede ser muchas cosas en la vida, menos ingrato. Nos gustaría que nos contaran también sus historias. Creemos que forma parte de este programa tener memoria y tener una memoria que se construye colectivamente. Hablabas, Roberto, de cómo era la Argentina antes del peronismo. Te voy a dar un dato muy concreto. Para atender, por ejemplo, a 150.000 enfermos de tuberculosis, había 4.300 camas. ¿Escuchaste bien? 150.000 enfermos, 4.300 4.300 camas. Por ejemplo, para 2.500 personas que tenían lepra, había 250 camas. Lo que te tocaba era la muerte, digamos. No tenías un lugar donde te pudieran asistir, no había un lugar para todas las personas en igualdad de condiciones. Y por eso la Fundación termina despertando amores, como los que estamos contando, termina despertando odios. Mordisquito decía que el peronismo no lo habían hecho solamente los descamisados, sino que fundamentalmente lo habían hecho aquellos que se beneficiaban de la década infame, ¿no? De las componentes de la década infame. Década en la que había fraude patriótico, fraude patriótico en las elecciones, en la que había explotación obrera, sin ningún tipo de garantía, sin ningún tipo de dignidad, sin ningún tipo de protección. Había directores británicos en el Banco Central, así como suena, directores británicos en el Banco Central. Había una renta agraria, una renta agropecuaria, de la cual no derramaba nada hacia el conjunto del pueblo argentino, ¿no? Digo, cuando algunos explican, che, ¿cómo fue posible que el subsuelo de la patria se sublevara en ese 17 de octubre del 45? Bueno, había razones materiales, objetivas, para que esa gente protestara y que después abrazara el ideal peronista como lo abrazó, ¿no? 1948 es cuando se termina inaugurando la fundación y vos contabas la historia particular de tu padre. Vamos a también ver algunas historias personales, individuales. Se trata de eso, ¿no? Un sistema de ayuda social que estuvo muy ligado a lo personal, pero mirá la obra colectiva. 8.726 chicos, 8.726 fueron internados con asistencia, pero para introducirlos en la escuela, de escolaridad. 13.400 mujeres consiguieron empleo, por ejemplo, entre 1948 y 1950. 20.000 familias sin trabajo en la ciudad, porque ese era uno de los conflictos que había. Se venían a la ciudad a buscar trabajo, después no tenían directamente dónde vivir. 20.148 familias en ese lapso también fueron reubicadas en distintas provincias de la Argentina con trabajo y con vivienda. La fundación llegó a emplear a 14.000 personas. 14.000 personas. Por año distribuían 15, mira, es increíble el número, estamos hablando de una Argentina de 15 millones de personas más o menos, ¿no? Porque también hay que pararse en la época. Por año distribuían 500.000 máquinas de coser, por año. 400.000 pares de zapatos. Sí. 200.000 ollas. Y la ayuda solidaria llegó a más de 30 países, porque no fue nada más que aquí en la Argentina, sino en 30 países. ¿Sabes en cuánto tiempo te resolvían el problema? Vos tenías algún tipo de problema, te ibas a la fundación. Al principio te atendía Evita, muchas veces atendía ella, pero después, lógicamente, por la cantidad de gente, bueno, iban atendiendo otras personas. Cronometraban, a ver, ¿cuánto? ¿En cuánto tiempo te resolvían el problema? ¿Viste la pavada de McDonald's? En 30 segundos te dio la hamburguesa. Bueno, entre 8 y 15 días... 8 y 15 días Dios. Te resolvían el problema. Entre 8 es decir, entre una semana y 2, tu situación cambiaba completamente. Quiero que veamos un testimonio, pues porque es que lo cuenta. Esta ha sido tan desacreditada, bueno, sí. la ejecución de estas políticas, tan desacreditada también la figura de Evita y de Perón, que a veces no se logra dimensionar lo que construyeron desde el Estado y con el Estado, ¿no? La mayoría de, por ejemplo, mi madre tiene registro de aquella época, porque entre otras cosas ya vivía en santos lugares, y pasaba un tren que el Día del Niño tiraban muñecas, pelotas, etcétera, etcétera, ¿no? Esto obviamente la gente ponía grito en el cielo porque era gasto, ¿no? Para las damas de beneficencia, para las familias patricias era un gasto. Pero para los pibes y pibas fue un registro que quedó para siempre, y que tenía que ver con que si los hijos de los que podían, ¿sí? De la gente de bien, podían tener sus juguetes, también
los sectores populares debían tener sus juguetes. ¿Por qué? Porque los únicos privilegiados eran los niños. Hacer que un Estado se ponga a caminar en conjunto con el trabajo de la Fundación, digamos, para que ese derecho a la niñez feliz se concretara, yo creo que fue mayúsculo. Digo, por eso estamos hablando de todo esto casi 80 años después, ¿no? Sí, y yo te agregaría que la sociedad de beneficencia que manejaba recursos del Estado, lo que quería era eso, beneficencia, no quería un Estado con inclusión social, Claro. y lo que no quería eran sujetos de derecho. Me parece que la clave está ahí, que el odio tiene que ver con que el peronismo propone una nueva estatalidad, propone reconocer a todas las personas en igualdad de condiciones y trabajar sobre este concepto de inclusión social. De hecho, se conquistan todos los derechos, las mujeres, los niños, las niñas y los ancianos, como decían en la época, los derechos de la ancianidad empiezan a ser conquistados, y todo ese es el camino que va a la Constitución del 49. Esa es una de las claves, no es solo porque lo consideraran un gasto, sino porque el peronismo vino a revolucionar y a construir una nueva forma de Estado. Y te decía, sin estas conceptualizaciones más amplias, el testimonio que me gustaría que compartiéramos de María Luján Di Bellio, porque ella cuenta cómo era chica, qué situación vivía la familia y con qué se encontró, qué le pareció todo eso que pasó a ser su nuevo hogar. Nosotros dormíamos en Plaza de los Ingleses, puede ser, la que está frente a Retiro. Dormíamos de noche en una sala de espera. Entonces pasaron 2 o 3 días y vino el jefe de estación. Llamaron a la fundación, Secretaría de Trabajo y Previsión, creo que era. Bueno, ahí fue cuando le dijo, te vamos a llevar al hogar de tránsito. Y se apareció Evita, y para mí fue como que se abrió el cielo propiamente. Entonces le dijo, ¿qué te pasa, güey? Mi mamá le dijo, mire señora, yo no tengo dónde vivir. Y mirá, nosotros te podemos mandar a los chicos al colegio. Mi mamá ahí ya quería salir con nosotros. Dice, no, espera un momento. Dice, te vamos a mandar a un hogar. Y yo le preguntaba a la hermana Esther, este es el hogar de tránsito. Porque yo miraba las arañas, me llamaban la atención las arañas, las alfombras, las escaleras y todo el lujo que era como un cuento de hadas. Comedor, que me asombraba que me servían, que las monjas nos enseñaban a tomar los cubiertos. A la noche jugábamos en las alfombras con los juguetes, mientras las madres tejían o hacían alguna cosa manual. O venía alguna profesora, pienso yo en ese momento, o maestra, que nos leía cuentos, nos daban títeres. Y yo vivía tan feliz, pero tan feliz, aparte que la veíamos Evita. Yo la veía, no sé si a mí me parecía todo el día por medio, pero toda la semana la veía. Tengo recuerdos de Evita, de habernos dado una gran oportunidad en la vida, de haber vivido en una casa como un palacio, que no era un asilo, ni era un colegio como yo me imaginaba. Agradecerle todo hasta los últimos días de mi vida. Ahí está lo que vos decías, ¿no? Agradecer hasta los últimos días de mi vida. Ella como una niña viendo ese mundo mágico, viendo a esa hada buena. La pregunta, en un ratito vamos a estar hablando con Carolina Barri, tiene que ver con cuáles son los aspectos inaugurales también de ese peronismo, cómo los hogares eran enclaves sociales, pero también enclaves políticos, incluso enclaves religiosos. La fundación tenía, además de estos hogares que estamos hablando en Carlos Calvo, en la FINUR, en Austria, todavía hoy se puede ir al Museo Evita y se puede recorrer y ponerse hasta en la piel de Delia, porque seguís viendo esas arañas, ese lujo, el lujo como medida reparatoria también. Es uno de los aspectos que vamos a tratar. Y miren el libro que traje hoy, siempre les traigo libros, miren lo que traje, un librazo que también quedó... Argentina en marcha. Sí, que quedó en herencia, con gran cariño, bueno, a Salvetti. Muchísimas gracias por haberme dejado este legado. Y acá enseguida al comienzo dice, la fundación ya es inmensa, tiene en servicio público o en obra avanzada, policlínicos para niños lactantes, no había.
directamente no había y fueron algunas de las construcciones que se hicieron para enfermos infecciosos en la capital. Pero escucha esto, Policlínicos Generales de Cirugía y Maternidad en Avellaneda, 4 de Junio y San Martín, en las provincias de Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Corrientes, Mendoza, San Juan, Córdoba, Santa Fe. Siempre se dijo esto, ¿no? Que Dios atiende en todos lados, pero en Buenos Aires tiene como una sede principal. Sí. Bueno, las personas que vivían en la Argentina y no encontraban solución a sus conflictos, que eran de los más variados, venían a la ciudad de Buenos Aires a buscarla. Y el peronismo eso lo da vuelta, pero inmediatamente, incluso con estas células mínimas. Vamos a estar hablando en un ratito nada más. ¿Qué eran estas células mínimas que salían a buscar los problemas para solucionarlos? Les estaba contando las provincias, institutos para alienados, dice, servicios de urgencia modelo, colonias de vacaciones en Córdoba, en Mar del Plata, en Buenos Aires, una cadena de hogares de tránsito, la ciudad infantil de la capital federal, el hogar escuela de Santiago del Estero, una obra que realmente es monumental. Antes de que presentemos a nuestra invitada, quería hacer una breve reflexión en relación a esto, porque yo conozco a muchos funcionarios o funcionarias, ¿no? De todas las épocas, y en general el funcionario no quiere dar para no generar demanda, porque la mayor demanda pone en crisis a veces la gestión, o sea, los recursos son finitos y las demandas son infinitas. Y por eso quería remarcar que esa fundación y la gente que trabajaba en la fundación iban a buscar a los problemas, no es que se los querían sacar de encima, iban a generar la demanda, porque mucha gente no sabía que existía, porque mucha gente no sabía que le habían enseñado que pedir estaba mal, o que si tenían que pedir no era porque tenían un derecho, sino porque era un donativo, ¿no? Entonces, pensar eso es simplemente una reflexión sobre qué es lo que hicieron en aquel tiempo Perón y Evita desde la fundación, y lo que a veces hoy, en un país que es bastante distinto y donde incluso el funcionariado tiene otras prioridades y donde los recursos son muy escasos, producto de una economía que, bueno, ¿para qué la vamos a describir? Ya la conocemos. Pero bueno, esto de, en vez de sacarse el problema de encima, no, ir a buscar a los problemas, me parece clave para entender de qué hablamos cuando, por ejemplo, hablamos de nueva estatalidad, que es uno de los temas que se puede hablar. Y recién decías la economía. Hay un impacto directo, claro, en la transformación de la vida de una persona. Hay una nueva estatalidad, pero también había una nueva industria nacional. Cuando vos mencionaste lo de los juguetes, automáticamente pensé en la cantidad de juguetes. Claro, le transforman la vida a ese niño, a esa niña, o con quienes empezaban a compartirlo, porque los testimonios lo que dicen es: venían a mi casa a jugar con mi trencito, por ejemplo, ¿no? Creaba sociabilidad también el acceso a un juguete, pero además te decía, a industria. 2 millones de juguetes. ¿Escuchaste bien? 2 millones de juguetes entre 1947 y 1955. 2 millones de juguetes para 5 millones de niños. Pero esto es lo que te quiero contar. En 1935 en la Argentina había 41 fábricas de juguetes. 1935, 41 fábricas de juguetes. ¿Cuántas había en 1947? ¿Es doble? 256 fábricas de juguetes, es decir que la Argentina se ponía en marcha verdaderamente, porque eso daba trabajo, se creaba industria nacional. Me gustaría que veamos cómo era la propaganda, cómo mostraban lo que ocurría, porque ese es el otro gran conflicto que se va a vivir también durante el peronismo y que lo hemos vivido durante el kirchnerismo. Una comunicación concentrada, hegemónica, ¿daba cuenta de estas realidades? Bueno, los noticiarios panamericanos y otros formatos sí contaban cómo era la obra, por supuesto que con un perfil particular, por eso está allí la discusión de propaganda, de difusión institucional, pero veámoslo para ver cómo era. Creados por la personal iniciativa de la señora esposa del primer magistrado, los hogares de tránsito, sostenidos por la Fundación de Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, constituyen una verdadera y humanitaria avanzada de la justicia social. Su finalidad es alojar en ellos aquellas familias en tránsito por la metrópoli que acuden para la solución de sus grandes y afligentes problemas.
Alojados con el noble confort que disfrutan hoy en Buenos Aires todas las familias de trabajadores, encuentran allí asistencia médica para sus hijos, una mesa íntima y cordial y la palabra de aliento y estímulo para un futuro mejor. La señora María Eva Duarte de Perón vigila personalmente cada día la marcha de estas instituciones de bondad y de fraternidad en las que no habían pensado hasta hoy los gobernantes argentinos. Obra que no es de caridad, sino de humanitario acercamiento, porque quienes necesitan una mano generosa hoy redoblarán mañana sus esfuerzos para lograr una patria cada día más justa y más nuestra. Una patria más justa, una patria más nuestra. Viste que en un momento dice, no habían pensado los políticos argentinos. Bueno, no lo habían pensado o no lo habían querido instrumentar. Vamos a conversar, ¿te parece? Sí, directamente. Una gran invitada. Una gran invitada, Carolina Barri, pero siempre mostramos libros, así que este es uno de los libros que no solo publicó Carolina, sino también Karina Ramacciotti, Adriana Balobra, la Fundación Eva Perón y las mujeres. Entre la provocación y la inclusión. Bueno, ahí ya estás dando una pista del abordaje del libro. Y hablábamos, Carolina, recién sobre esta nueva estatalidad. ¿Cómo es la reconfiguración del Estado que propone ese peronismo a través de la Fundación, pero con otras herramientas más? Perfecto. Bueno, a ver, lo primero que tenemos que decir es que la Fundación era una institución privada, no era una institución estatal, pero que tenía un pie en el Estado, obviamente. Tenía su malla de contención, era el Estado argentino, pero por fuera de él. Entonces, eso también le da la posibilidad de realizar una serie de políticas sin verse trabado por la cantidad de burocracias y estamentos y sectores de impedimento que generalmente está asociado con la política pública. Claro. Entonces, eso es un primer punto. Y lo que es interesante ver es cómo se definía la fundación. Por ejemplo, ¿cómo la define Eva? Eva la define como un apéndice del Estado que va a estar operativo hasta tanto el Estado y el gobierno pueda avanzar con el resto de las políticas y hacerse cargo de ellas. ¿Cómo la define la Revolución Libertadora? Como un Estado paralelo o como un Estado dentro del Estado. ¿Cómo la podemos definir nosotros después de estudiarla por todos los costados? Y era una suerte de superministerio, ¿no? Que abarcaba áreas no solo de acción social y no solo de trabajo y apoyo a los sectores marginales, sino que tenía una operación dentro del mundo del trabajo y por fuera del mundo del trabajo. Es decir, incluía a la población entera, en definitiva. Entonces, me parece que estas herramientas dan la pauta de cómo era este perfil ejecutivo de la Fundación Eva Perón. La Fundación surge de una manera casi espontánea, por decirlo de una manera. Surge en el garage de la residencia presidencial, donde Eva, junto a Atilio Renzi, que era su secretario, el intendente de la residencia, empezó a colocar yerba y azúcar adentro de bolsas como para empezar a repartir a la gente que, como sucede habitualmente, esto un poco en línea con lo que vos decías, que se le solicita al mandatario o a la mandataria o a alguien cercano cosas de diverso tipo. Bueno, ella empezó a recibir desde muy temprano cartas, llegó a recibir 15.000 cartas diarias, con lo cual esta estructura que empieza con la yerba y el azúcar en el garage termina transformándose en una superestructura que el símbolo más imponente que podemos mostrar es acá cerca, lo que es la Facultad de Ingeniería. Eso era la sede de la Fundación Eva Perón, que no llegó a ocuparla porque, bueno, cayó el gobierno. Eva no llegó a verla porque ella muere antes, obviamente, pero si uno la ve ediliciamente y cómo estaba al momento del caer el gobierno de Perón, era una institución parecida, si se quiere, más que un ministerio. Tenía una serie de monumentos en mármol colocados arriba, como si fuera casi el Vaticano, con toda simbología relacionadas a los derechos del trabajador, de la ancianidad, de los niños, de las mujeres, con las figuras, por supuesto, de los líderes. Se le había encargado todo ese frontispicio y todas esas esculturas en mármol a un escultor italiano. En mármol de Carrara. De Carrara, a Tomasi, a Leone Tomasi. Cuando cae el gobierno, todo eso, muchas de esas cosas quedaron allá. Y las tiran al río.
tiraron al río parte de ellas las resimbolizaron. Por ejemplo, el hombre de mar que está en Mar del Plata, en realidad es parte de las esculturas, no de la fundación, pero sí de Argentina Libre, Justa y Soberana y de las 3 banderas del justicialismo. Bueno, ese monumento se lo venden a la Sociedad de Pescadores diciéndole que bueno, que lo habían hecho, qué sé yo, pero bueno, en realidad estaba sacado de otro lugar. Eso es muy impresionante del peronismo, ¿no? La reconstrucción también permanente a lo largo del tiempo. Pero quería pararme en esto que contaste de las 15.000 cartas diarias. Okay. Y de cómo imaginan una Argentina que hasta los supera. Y recordaba en el marco de la pandemia, cuando se convoca para el IFE, recordarás, Roberto. El IFE, convocaron para el IFE, gente que no tenía ningún tipo de ingreso, pensaban que iban a venir 3 millones de personas y vinieron 8 millones. Claro. Se le fueron del radar 5 millones de personas al Estado en ese momento. En ese momento, pero acá tampoco terminaban de reconocer la situación de la Argentina, porque empezás con un poquito de yerba, un poquito de azúcar y te encontrás con un drama verdaderamente. Con un drama, y también hay una cosa que hay que destacar en esto. Digamos, para haber llegado a este edificio que estaba monumental, como la Facultad de Ingeniería, también tiene que ver con el crecimiento político de Eva Perón. Eva Perón, cuando empieza a colocar la yerba y el azúcar para darle un marco simbólico, todavía era la esposa del presidente, todavía no tenía definido su rol. Casi un peronismo de garage. Peronismo claro, de garage. Un peronismo, o sea, de lo que haríamos cualquiera de nosotros, ¿viste? Cuando tenés que ayudar y decís, bueno, ¿dónde en el garage ponés? Si tenés garage, te pones a armar paquetes con cosas para darle a alguien. Digamos, esto va creciendo de tal manera que termina transformándose, bueno, en este superministerio o en el Estado paralelo, y que entra también en conflicto con un montón de áreas del Estado. Claro. ¿No? Porque empieza a ocupar espacios que estaban, digamos, legalmente ocupados por otras carteras. Me refiero a educación, me refiero a salud, me refiero, ni hablar la parte de acción social, pero también en temas de relaciones exteriores, también en temas educativos. Es decir, la fundación se mete en todos lados. Un ejemplo que me parece que es como de lo más llamativo y que no se sabe mucho. Por ejemplo, la fundación imprimía apuntes universitarios. Entonces decís, a ver, el abanico de actividades que realizaba y de acciones era tan amplio que era todo lo que estaba a su alcance, o todo lo que a Eva le parecía, mientras estuvo en vida y mientras ella era la que decidía cuál iba a ser esa política, todo lo que a ella le parecía que tenía que hacerse. O sea, tenía un nivel de discrecionalidad muy importante. ¿No? Que eso después de su muerte fue necesario como armar toda una estructura burocrática realmente, porque hasta ese momento la cosa era burocrática, pero no en el sentido que conocemos hoy, ¿no? Sino que se arma una estructura con una cantidad de secretarías, de direcciones y demás, como para poder suplir de alguna manera todas las actividades que iba realizando ella con su famoso, por ejemplo, en los hogares de tránsito, alojar EP. Eso era suficiente, esa era la ficha de ingreso, ¿no? Entonces, tiene que ver también con este crecimiento político. Alojar Eva Perón. Claro, EP es Eva Perón. EP y se siga, claro, está bien. Papelito, alojar y llegaba. Esto te lo cuentan yo tuve la posibilidad de entrevistar hace muchos años a las asistentes sociales del Hogar de Tránsito número 2 y ellas decían que llegaba a la madrugada, por ejemplo, una mujer con el auto oficial, porque venía de, digamos, lo que era la sede donde efectivamente funciona la fundación, que es lo que era el Ministerio de Trabajo, en la misma oficina que había ocupado Perón, ¿no? O sea, que eso también simbólicamente tenía una carga muy importante. Y desde ahí Eva dirige, digamos, toda su actividad, no solo la fundación, sino también toda la relación con los gremios, que es importantísima, y toda la relación también con el Partido Peronista Femenino. Es decir, toda su base de operación era lo que era el Ministerio de Trabajo. Bueno, de hecho tenemos un testimonio de Ana Macri, sí, que es una figura muy importante porque forma parte, ¿no?, de ese tipo de fundación del Partido Peronista Femenino. Claro, ella en realidad fue vicedirectora del Hogar de Tránsito número 2 y después fue delegada censista en Santa Fe, primero en Tucumán, después en Santa Fe y después diputada nacional. No tiene nada que ver con Macri. No, nada que ver con Macri, nada. Ah, bueno. No, igual, qué sé yo, capaz que era una pariente. No tenía nada que ver. Vemos un poquito algunas imágenes de Ana contando, a ver. Esta es la fachada del Hogar de Tránsito número 2, del año 47. Esta foto, acá estoy yo, tomándole juramento al personal
En la planta baja, al personal del hogar de tránsito. La capilla que tenía el hogar, muy lindo. Acá oficiaba misa el padre Benítez. Esta soy yo, en funciones, en el cuarto de adelante, en planta baja. Mujeres poderosas, de eso quiero hablar, porque las mujeres fueron una de las sujetas de derecho para la fundación, pero ¿cómo es esta dualidad? Por un lado, la mujer que tiene que estar en el hogar, que en el propio hogar hasta enseñan a cómo comer, cómo usar los cubiertos, pero por el otro lado, las mujeres que no tienen hijos y la independencia, la autonomía para, por ejemplo, ser enfermera. Bueno, es muy interesante lo que estás planteando, porque en realidad el peronismo desde lo discursivo tiene una mirada tradicional, una mirada de la época, o sea, no es muy distinto de lo que se veía en la época. Mediados del siglo XX. Sí, y si te descuidás hasta no hace tanto, Sí, y todavía hoy un poquito, seguimos en la lucha. todavía no está tan claro cómo es la cosa. Pero digamos, desde el punto de vista discursivo tiene esa mirada. Ahora, cuando vos empezás a analizar las políticas, los sectores en los que empieza a operar y demás, decís, bueno, pero esto entra en crisis absolutamente. Si vemos la fundación, por ejemplo, la única pata, digamos, que tuvo la fundación en materia de capacitación laboral de mujeres fue la Escuela de Enfermeras 7 de Mayo, que competía, entre comillas, con la Escuela de Enfermeras del Ministerio de Salud, que ahí hay todo un tema para analizar, con digamos, la competencia entre salud, Carrillo, nada menos, y la fundación. La Escuela de Enfermeras 7 de Mayo tuvo una matrícula enorme, tuvo más de 200 egresadas, para tener en cuenta que, por ejemplo, a nivel de la provincia de Buenos Aires, hizo más todas las escuelas de enfermeras, todas, que eran muchas, en la matrícula eran de 500 egresadas. Acá tenemos 200 y pico. Es decir, que la Escuela 7 de Mayo, digamos, generó un personal femenino muy importante. Ahora, ¿cómo era la capacitación de estas mujeres? En palabras de Eva, ella decía, no quiero gallegas pinchaculos, así de simple. Para las enfermeras. Para las enfermeras. Tenían una capacitación también en catástrofes. Tienen una asistieron, de hecho, asistieron a Ecuador, países, claro. a varios países y tuvieron un accidente aéreo volviendo de Ecuador. Sí. O sea, en catástrofes, pero también en temas de conflictos sociales de la calle, es decir, aprender a manejar disturbios, aprender a manejar autos, jeeps, motos. Es decir, estas mujeres estaban entrenadas no solo como enfermeras, no era solo para tomar la presión y poner inyecciones. No. Eran mujeres que estaban instruidas de otra manera. De acción. De acción, claro. Pero inclusive, y lo demuestra, y simbólicamente queda demostrado en el desfile del Día del Reservista, donde las enfermeras marchan como si fuesen reservistas. Es decir, no eran solamente enfermeras. Digo, cuando pensamos cuál es la capacitación laboral de la Fundación en vida de Eva, porque ahí también tenemos que dividir lo que pasa antes y lo que pasa después. La acción va a ser este tipo de profesionalismo, es decir, muy diferente a la mujer que está en la casa cuidando a los niños. Pero también el perfil de mujeres que se buscaba era que estuvieran solteras, que preferentemente no tuvieran vínculos, ¿no? Maritales o de noviazgos y demás, muy jóvenes también, y sobre todo que sean absolutamente peronistas y muy leales. Es decir, este perfil, porque también estas mujeres van a tener instrucción, instrucción doctrinaria, digo, y también luego van a actuar ya sobre el fin del gobierno de Perón, hacia 1954, no solo ellas, pero otros sectores también del peronismo, en materia de adoctrinamiento y de contención a los jóvenes, ¿no? Ya digamos, en pleno conflicto con la Iglesia, empiezan a aparecer dentro de la Fundación organismos específicos como el Club de Líderes, la Escuela de Líderes, ¿no? Y los clubes arete, que mucho no se sabe de ellos, pero que los pueden encontrar en el Diccionario Histórico del Peronismo. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, Barry, por favor? Les cuento, lo que es el Diccionario Histórico del Peronismo lo realizamos junto a Samuel Amaral. Se publicó en el año 2023, está online, por EDUNTREF. En este diccionario participan 175 investigadores de Argentina y de otros países y tenemos más de 700 voces entre biografías y temáticas, por ejemplo, Fundación Eva Perón y cada una de las instituciones de la Fundación, realizada por distintos investigadores e investigadoras. Excelente. Bueno, sí, excelente. ¿Y en papel no lo podemos Y en papel tener? va a salir
probablemente a fin de año, de este Ahí está, año. yo que soy papelera, que me gusta tener Sí, los sí. libros en papel, que además, mira, lo tengo todo marcado. Perfecto. Gran libro que recomendamos, la Fundación Eva Tengo- Perón y las mujeres. Tengo una preguntita ahí, porque cuando hablamos de la transversalidad, digamos, ¿no? De las áreas de que de alguna manera ocupa la fundación, era el germen de un Estado peronista, absolutamente peronista, digamos, ¿no? Que conviviendo con un Estado que no era peronista, que era un Estado que venía de las décadas previas. Digo bien. ¿En las burocracias decís vos? Claro. Sí, bueno, de hecho, tan es así lo que vos decís, que a partir de 1951 Perón instituye la idea de el adoctrinamiento al interior de las burocracias y que los únicos que podían formar parte de la burocracia para no estar en contra de las políticas de Estado, y aunque más no sea, y cito a Perón, y se vaya a contestar mal una carta o se demore en contestarla, tenían que estar afiliados al partido, tenían que ser peronistas. Y él habla del adoctrinamiento de los propios jefes hacia sus empleados. Ahora, ¿cuál fue la bisectriz y la cosa rápida que hicieron? Y es por lo cual todo el mundo lo recuerda, y la afiliación compulsiva. Entonces, pero no es lo mismo estar afiliado, porque afiliados, mi familia no es peronista y han aparecido Claro. afiliaciones Es de una familiares. firma, nada, Claro, sí. el punto era estar convencidos. Pero bueno, lo que hicieron fácil fue la afiliación esta compulsiva, que implicó que, bueno, que mucha gente estaba afiliada, pero sin estar con ningún tipo de Pero convencimiento. trabajaban fuertemente es el papel subjetivo, digamos, ¿no? Lo ideológico. Exacto. En el Un Estado. adoctrinamiento. Adoctrinamiento, claro. Y después eso cuando bajó y cuando se implementó terminó siendo afiliación, Sí. que no es lo mismo. Sí, sí, no es lo sí, mismo. sí. Ahora, había ahí una idea de Estado Sí, claro. que era un Estado social, esencialmente. Eso, ¿no? contemos de las células mínimas, porque no es conocida esa Ok. figura. ¿Qué son las células mínimas? Las células mínimas, como la misma palabra lo dice, son células mínimas, que son grupos de mujeres. Eran 3 mujeres con un médico. Las mujeres eran habitualmente eran asistentes sociales o enfermeras que iban recorriendo el territorio, iban acompañadas de un médico y un asistente, y se desplazaban por diferentes lugares del territorio argentino. Esto fue, digamos, en la etapa previa a la fundación, mientras estamos en el garage haciendo los paquetes, hasta que se arma la fundación y se organiza formalmente en 1948. De hecho, en pocos días, el 19 de junio, es decir, hace un par de semanas, va a ser la fecha de organización formal de la Fundación Eva Perón, con ese nombre, porque antes se llamaba Ayuda Social María Eva Duarte de Perón. Digamos, en ese momento, entre la Fundación y la Ayuda Social, aparecen estas células mínimas, que eran ir a buscar problemas, ir a buscar, digamos, al necesitado, ir a buscar a la persona que necesita cierto tipo de asistencia. La mayoría de los casos eran asistencia médica, ¿no? Por eso iban enfermeras, iban asistentes claro. sociales y un médico. Esta gente en general era trasladada a la ciudad de Buenos Aires, ¿pero por qué? Porque los principales centros de salud Claro, estaban acá. en la ciudad. Sí, sí, sí. Entonces ahí vemos cómo empieza este engranaje. Aparte de las células mínimas, luego se creó lo que se llamó el tren sanitario, que se crea el tren sanitario de la Fundación, y el Ministerio de Salud, muerta Eva, crea otro tren sanitario. A veces se confunden las acciones de uno y otro. Pero el que crea la Fundación y que parte en 1950 va principalmente a las provincias del norte y principalmente para en los ingenios azucareros. Claro, claro. ¿no? claro. Y entonces Superexplotación obrera. Exactamente. Condiciones Entonces serias. se detenían en determinadas poblaciones, atendían a la gente de los ingenios desde vacunaciones. El tren sanitario era increíble, tenía consultorios de lo que quieras, desde ginecológicos, odontológicos, hasta una sala de operaciones tenía. Bueno, porque la Argentina previa no tenía hospitales para la gente, no existía la obra social como concepto, la obra social sindical, eso Exacto. es posterior, Eso es bastante posterior Sí, incluso. sí. Pero digo, no existía para la gente el acceso a esta, generan un acceso casi obligatorio, te diría, ¿no? Porque Claro. le imponían a la gente un derecho que quizá ni sabían que tenían. Claro, Bueno, y el plan analítico de Carrillo, ¿no? En el 47, que Claro. cambia toda la mirada también. También, bueno, ahí entra en conflicto, ¿no? Claro. El plan Colisión. de Carrillo con el plan Aparte Carrillo era muy católico también, ¿no? También, pero digamos, el Ministerio de Salud deja de recibir partidas presupuestarias, o por lo menos no deja de recibir, bajan las partidas presupuestarias a partir de 1949, que también tiene que ver cómo va creciendo Eva. O sea, si vos vas viendo cómo van Claro. sucediendo las cosas, también tiene que ver con el crecimiento político de Eva.
Y ahí esas partidas empiezan a ser parte del, del sector económico de la fundación. Pero una cosa que me parece también interesante para marcar en esta cosa de vertebrar el país, ¿no? Porque el tren, las células, luego el Partido Peronista Femenino con su sector, grupo de delegadas y subdelegadas censistas que empiezan a llegar a diferentes lugares del país también buscando problemas. Esto es un poco lo que decías vos, ¿no? Sí, sí, sí. Analizando el barrio y diciendo, bueno, acá que hay, bueno, una familia con 7 chicos con labio leporino. Esto es un dato, es un hecho que después se alojaron en el hogar de tránsito número 2 y fueron operados en la ciudad de Buenos Aires. Es decir, iban buscando las necesidades como para poder resolverlas. Pero hay otro sector que es muy interesante, que son las otras primeras damas provinciales, las otras primeras damas peronistas. Ese es un gran libro también. Un gran libro, sí. Lindo libro. Es un gran libro. Lindo libro. El papel de las mujeres líderes en el peronismo es Lo tengo que fascinante. traer, la próxima lo traigo, prometo. Es un tema en sí mismo ese, que, bueno, tiene que ver con las esposas de gobernadores, no todos, pero muchos de ellos de origen militar. Por ejemplo, la esposa de Mercante, la esposa de Filomeno Velasco, de Blas Brízoli, de San Martín, de José Ignacio San Martín. Sí. Son mujeres que empiezan a realizar casi a la par de Eva y también entre 1946 y 1947, es decir, estamos todavía en la etapa garage, ¿no? Ellas también empiezan a realizar actividades del mismo tipo, tanto en acción social como en acción política. Es decir, estas mujeres van a ser las que en un primer momento se van a transformar como mediadoras de Eva en las provincias. Es decir, el gobernador sería el intermediario con el gobierno nacional, pero las mujeres, las esposas de los gobernadores, pero también en otros niveles se daba eso. Por ejemplo, a nivel diputados, a nivel senadores, a nivel intendentes. Es decir, las esposas empiezan a tomar y a cobrar fuerza y no hay que ni recordarles la cantidad de esposas que tenemos en el peronismo en esta idea del matrimonio gobernante, ¿no? De hecho, en Argentina tenemos el primer caso de un matrimonio que tiene una fórmula de gobierno. Que son sociedades políticas, más que, exactamente, que la cuestión clásica o tradicional, claro, de la mujer que queda en la casa. No, son sociedades políticas donde hay disputa política y que salen a la luz a la par de los maridos, ¿no? Y vos fíjate, Evita, construyendo esa milicia sanitaria de la que hablábamos, de las enfermeras, construyendo el partido, queriendo reconfigurar la Argentina, y no quiero que termine el programa sin consultarte sobre el lujo, porque recuerdo que Cuca... ¿Qué pasa con el lujo? No, a ver, primero... no sé si todo el mundo lo sabe, pero había una manequén que después fue manequén de Dior, creo que fue la primera manequén, ¿no?, de la Argentina. Cuca. Tenía que ser Cuca, claro. Literal. La primera manequén de... bueno, pero no tiene nada que ver. No, nada que ver. Es K, pero tiene 2 K, K-O-U-K-A, que termina siendo de pasarelas de Dior, de Francia, ¿no?, del mundo de la moda. Estudiaba enfermería en la escuela de enfermeras, pero... en los desfiles, además, ¿no? Se la mostraba, se la lucía. Había una intención muy concreta de mostrar cuál era la estética. Lo bello. ¿Qué era lo bello y por qué el lujo en los hogares, por ejemplo? Bueno, el lujo en los hogares es una provocación, claramente. Porque estamos pensando, por ejemplo, en los hogares de tránsito. Pensemos en el hogar de tránsito número 2, que es el más conocido, que es donde funciona el Museo Evita. Eso había sido la casa de la familia de Carabaza, ¿no? Una familia de la alta oligarquía argentina, que vivían 6 meses en París y 6 meses en Argentina. Es decir, en su estancia en Argentina vivían en esa casa. Esta casa luego la fundación la compra, y esto hay que aclararlo, no es que no fue una expropiación. La compra no a los Carabaza porque ya la habían vendido, la compra a otra familia, la familia Goetz. Y la compra justamente con este fin, que sea hogar de tránsito. Pero ahora, esta casa que ustedes la visitan es sumamente bonita, es realizada y reformada por el principal arquitecto de la época, que era Estanislao Pirovano, con escaleras de mármol, con una boiserie, con un patio andaluz. Era una cosa, digamos, única en su estilo, muy diferente a lo que uno puede imaginar que es un asilo para mujeres o un asilo para niños o para ancianos. Es decir... primero la denominación, hogar. No es lo mismo hablar de asilo que hablar de hogar. Hogar tiene una connotación simbólica enorme. Y lo plantean de esa forma, no es una idea nuestra de análisis de discurso. No. En el momento se plantea. No hacemos asilo, hacemos hogares. Exactamente. Y hogares como bellos, hogares que tienen flores, dice Eva. Hay que ponerle flores.
¿no? Flores frescas, dice. Y por otra parte, esto del lujo, donde vos ves el contraste que implicaba la vida de estas mujeres, que muchas de ellas vivían en la calle, situaciones de pobreza extrema, indigencia, etcétera, Violencia, claro. y llegar a un lugar que era no lo opuesto, era un palacio, porque estaba decorado por las mejores casas de la época, los muebles eran bellísimos. Digamos, para ver el contraste de lo que esto implicaba, era una mujer llegaba y en muchos casos, te lo contaban las asistentes sociales, que no sabían para qué servía una cama. Entonces sacaban la frazada, se la ponían tipo poncho y se tiraban en el piso. Digamos, cada habitación, había una habitación con dos camitas, con los muebles de roble preciosos, de la mejor casa de Buenos Aires de ese momento, con alfombras, digamos, un lujo que se traslucía en todos los aspectos. De hecho, es una de las críticas inclusive que las asistentes sociales le hacen a ese momento, porque dice, bueno, era demasiado confrontativo para estas mujeres que venían de la nada misma llegar a esto. Ahora, ¿cuál era el objetivo de esto? Eva les dice, si ellas no saben lo que existe, no saben por lo que tienen que luchar. Excelente, excelente. Ese Carolina, era el punto. Muchísimas, pero muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Recomendamos el libro nuevamente. ¿Cómo no? Ahí está. La Fundación Eva Perón. Gran libro. Y aparte, bueno, obviamente una temática que creo que merece constante revisión porque hay unas enseñanzas claves de cómo enfocar, digamos, lo que algunos consideran asistencia, pero en realidad también es dar dignidad, ¿no? De eso se trata. Hay que saber por qué luchar, caballero. Muchísimas gracias al archivo del programa de Historia Oral Testimonios de Evita, Evita en la Memoria. Las fotos fueron gentileza del Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Eva Perón, del Centro de Documentación. Muchas gracias a Cristina Álvarez Rodríguez también y a todas las personas que trabajan allí. Vayan al Museo Evita. Vayan, sí. Vayan y reconózcanlo. Pero bueno, nos vamos a volver a encontrar, caballero. Nos vamos a volver a encontrar. Ay, nos mostramos el regalo. Tenemos que mostrar el regalo Chun, 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 urgente chun, chun, chun. porque nos vamos. Prum. Y sí, tenía una asa, es verdad. Mamita querida, una taza hermosa para que tengan de Evita. Escríbanos contándonos sus historias, contándonos lo que piensan, contándonos cómo piensan que debe ser la nueva estatalidad. Que se va armando la comunidad, se va armando la comunidad de Cenizas Quedan. Recuerden, tienen que escribir en el chat su nombre, los 3 últimos del DNI y la producción los va a encontrar, va a decidir, bueno, obviamente también quién es el ganador, que generalmente tiene que ser alguien que deje un mensaje o sustancioso o un mensaje que diga cosas lindas para los conductores, la conductora y el conductor en este caso. También para las invitadas, ¿por qué no? También, muchísimas gracias, Carolina. Entonces, Gracias ¿nos volvemos a encontrar? Nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 8. ¿Sabe por qué? ¿Por qué? Porque cenizas quedan. Tenemos todavía más crónicas ardientes de la Argentina sublevada. ¡Chau! Evita se instala en el Ministerio de Trabajo. Desde allí, planifica y dirige para todo el país las tareas de atención de todo tipo de problemas que requerían soluciones urgentes. Nace así el más colosal himno a la solidaridad que se conozca, la Fundación Eva Perón. 2 veces a la semana, por lo menos, dedico la tarde a esa misión de intermediaria entre los humildes y Perón. Hay de todo en esas tardes de ayuda social. Estas son las audiencias secretas, porque la mayoría de la gente me expone sus problemas en voz alta, pero casi siempre, en cada audiencia, hay un poco de secreto. Entonces me dicen las cosas en voz baja, al oído, y muchas veces llorando. Cada tarde desfilan ante mí centenares de almas destrozadas por el egoísmo de los hombres. Desde su creación en 1946 hasta 1954, la Fundación repartió durante las Navidades y Días de Reyes aproximadamente 36 millones de juguetes que hicieron la felicidad de los niños argentinos y de países hermanos y otras latitudes. La Fundación se ocupó de que en ningún hogar argentino faltara para las festividades de Navidad y Año Nuevo la humilde sidra y el pan dulce, el mismo pan dulce y sidra que alegraban la mesa de Perón y Evita. Veo que ya amanece el canto y atrás queda